Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Acá con el mate en mano, empezando la mañana. Antes de arrancar con el consultorio, quería contar un poquito acerca de un test que uso bastante. Es un test de sensibilidad alimentaria por inmunoglobulina G, IgG, que me resulta de bastante utilidad en diferentes patologías crónicas. Si no todas, lo que pasa es que no lo solicito de entrada, por supuesto, y ante situaciones más triviales, porque es un test más costoso, que no se realiza en laboratorios comunes. De hecho, en Argentina se realiza en un solo lugar, y también, bueno, antes teníamos que mandar a otros países como Estados Unidos. Pero ahora está bastante accesible dentro de lo que se puede esperar, y la verdad que en algunos casos, como en autismo, trastornos del neurodesarrollo, en patologías autoinmunes, en alergias, me resulta de muchísima utilidad. Bueno, para hablar de las alergias, o sensibilidad, mejor dicho, alimentaria, mediada por inmunoglobulina G, y no hacer tan extenso este vivo, voy a explicar una cuestión que sucede en el aparato digestivo, ¿sí? En donde el sistema inmune entra en juego. Recordemos que en el tubo digestivo tenemos el 70% de los linfocitos del cuerpo. La inmunidad está altamente vinculada al intestino, al aparato digestivo, sobre todo al intestino, y ahí es donde tenemos que poner énfasis para estar bien inmunológicamente, ni que funcione en exceso ni en déficit. Este caso, por ejemplo, de sensibilidad e intolerancias alimentarias, se genera por un exceso de inmunidad ante los antígenos alimentarios. No debería suceder esto. O sea, el cuerpo aprende a diferenciar lo propio de lo ajeno y lo peligroso de lo no peligroso, ¿sí? Entonces, ante los antígenos alimentarios, el sistema inmune desarrolla una tolerancia, porque si no, imagínense, estaríamos muy complicados, ¿sí? Pero ante ciertas situaciones se pierde esa tolerancia y se generan anticuerpos, en este caso tipo inmunoglobulina G, contra los péptidos de alimentos, generalmente de consumo frecuente. Vamos a ver qué es un péptido, ¿sí? El péptido es un fragmento de proteína. La proteína es una molécula grande, una macromolécula, ¿sí? Las moléculas grandes de origen alimentario, llamadas macromoléculas, son proteínas, grasas y carbohidratos, que se van a ir separando, dividiendo en el aparato digestivo gracias a la función de las enzimas digestivas, que van a recortar estas macromoléculas, van a generar moléculas más pequeñas hasta su unidad básica para que pueda ser aprovechada como nutriente, ¿sí? Absorbida en el intestino delgado, sobre todo, pasar al torrente sanguíneo y que las células aprovechen estos nutrientes para nuestra estructura, nuestras funciones. Entonces, la proteína es la macromolécula. Imaginemos una pared de 100 ladrillos que debe dividirse en fragmentos más pequeños hasta su unidad básica, que es el aminoácido, el ladrillito. Entonces, esa pared de 100 ladrillos es recortada en diferentes tramos del intestino delgado por las enzimas digestivas, ¿sí? Ya empieza la digestión de proteínas en el estómago con el ácido clorhídrico, después con los jugos digestivos se van sumando enzimas que van a ir desdoblando, rompiendo esa proteína en péptidos, que serían trozos de pared, y esos péptidos en aminoácidos, que serían los ladrillitos. Esos aminoácidos debieran atravesar la pared intestinal a través de diferentes mecanismos de transporte, y eso va a generar la distribución a través del torrente sanguíneo de todas las células. Bueno, ¿qué pasa? Cuando carecemos de la función enzimática al 100%, porque las enzimas digestivas, que recordemos los jugos digestivos del páncreas y del hígado, la bilis, son los que principalmente nos ayudan a digerir estas sustancias en el intestino delgado. Pero ¿qué pasa si luego de años de ensuciamiento corporal se van eliminando menos cantidad de
sales biliares, de componentes digestivos, de enzimas, si además esas enzimas en parte están bloqueadas por los conservantes de los alimentos. Sí, los conservantes hacen que duren más tiempo, pero justamente no se descomponen. Entonces, además, ciertos metales tóxicos y sustancias xenobióticas también bloquean esa digestión y la proteína no llega a su unión, a su unidad fundamental, que es el aminoácido. Quedan, en parte sí, pero en parte quedan algunos péptidos circulando, dando vueltas, depende de qué tipo de alimento se trate y depende de qué déficit enzimático tengamos. Se suma a eso que hay una inflamación, en general hay una inflamación intestinal en mayor o menor medida en casi todas las personas debido a la situación actual de contaminación, de alimentación inadecuada, de disbiosis, o sea, alteración de la microbiota, las bacterias que son fundamentales, no solo para ayudarnos a digerir, sino también para regular la inmunidad. Y depende del tipo de bacterias que tengamos, vamos a tener un intestino sano, desinflamado, con las uniones entre las células firmes, o un intestino todo inflamado, agujereado, que es el intestino perforado, el intestino permeable, que deja ya pasar cualquier cosa porque las uniones estrechas se van perdiendo. Y en parte, gran parte de esto tiene que ver la microbiota, las bacterias que nos habitan. Entonces, con toda esta situación de déficit enzimático, de inflamación, de intestino permeable, sumado a que se consumen alimentos en forma cotidiana, permanente, no se hacen dietas rotativas muchas veces, eso genera que el péptido que llega a tomar contacto con el sistema inmunointestinal sea tomado como un cuerpo extraño y se generan inmunoglobulinas de tipo inmunoglobulina G contra esos péptidos alimentarios. ¿Y qué pasa ahí? Se desencadena una reacción inmunológica que va a producir a diferentes niveles distintos síntomas, no solo digestivos, sino también extradigestivos, ¿sí? En el aparato digestivo, la sensibilidad alimentaria por inmunoglobulina G puede generar o potenciar acidez, úlceras, diarreas, náuseas, reflujo, estreñimiento. Ahora, en piel también podemos tener diferentes síntomas alérgicos, dermatitis, psoriasis, o sea, al estar desregulada la inmunidad, por esto y la exposición permanente a estos antígenos, esto va a generar o va a potenciar todo esto que estoy mencionando, ¿sí? Urticaria, también acné, y además en vías respiratorias puede estar vinculado a síntomas como sinusitis, rinitis, asma, diferentes patologías desde las vías respiratorias superiores a inferiores. Pero también a nivel sistema nervioso puede haber vértigo, por ejemplo, una sensación de nube, de niebla mental, y también desregulación en la parte conductual en los pacientes y sobre todo en los niños con trastornos del neurodesarrollo. Por eso es tan importante contar con este test. Y este test es una cosa más. Las alergias que conocemos comúnmente, las alergias que nos imaginamos, por ejemplo, alergia al maní, alergia a la nuez, alergia al durazno. Una persona come ese alimento y se brota. No, este es otro tipo de mecanismo, no está mediado por inmunoglobulina E, como lo que acabo de mencionar, sino por inmunoglobulina G. Entonces, los síntomas pueden ser muy solapados, no relacionarse a la ingesta porque pueden suceder horas o días después y pueden suceder en partes distantes, inclusive del sistema nervioso, y por eso hasta que podemos realizar el test y la dieta en donde se excluyen los alimentos que se le ha generado intolerancia, sensibilidad, hasta entonces no vamos a poder terminar de asignar, otorgar un síntoma a este problema. Esto, por supuesto, siempre tiene que estar equiparado con la clínica y forma parte de un tratamiento multidisciplinario dentro de la medicina integrativa. Voy a sacar el celu y lo voy a enfocar en la compu para mostrar un test. A ver, espero que se vea bien. Acá vamos a ver que están en rojo
¿sí? Dice reacción fuerte, los alimentos que generan una reacción inmunológica fuerte, intensa. En naranja, dice reacción media, los que generan una reacción intermedia, y en amarillo, débil. En verde, los alimentos que se han testeado, por supuesto, en este caso se testean 63 alimentos, según el tipo de test pueden testearse en mayor o menor cantidad. En este caso son 63. Y de esos, como en los colores de un semáforo, más el naranja, vamos a tener los distintos grados de sensibilidad. Ahora, lo que yo le digo siempre a los pacientes es que no confundan reacción débil con que ya que no se ha producido una reacción tan evidente, tan notoria, se podría llegar a consumir este alimento más esporádicamente. No. A los alimentos yo los excluyo completamente de la dieta por diferentes tiempos, por supuesto, de acuerdo al tipo de reacción y de acuerdo al paciente, hasta que se puede realizar un nuevo test y ver si esta reacción ha disminuido o ha desaparecido. Fíjense acá en este paciente, hay una reacción fuerte al azúcar, nuez y berenjena, reacción media frutilla, kiwi, chaucha, zanahoria y carne bovina, y débil, banana, pomelo, cereza, selga, ajo, apio, soja, carne de cordero, merluza. Luego vemos que los que están en verde no han manifestado reacción, pero vamos a observar que hay alimentos acá como el trigo, que si bien por este mecanismo no está generando problemas, no es un alimento recomendable en las patologías que acabo de mencionar. En general, el trigo, más el trigo de hoy en día, que tiene 40 veces más gluten y que por diferentes mecanismos afecta, inflama y también potencia esta apertura excesiva de la barrera intestinal, por eso yo al trigo no lo recomiendo. Y después hay alimentos que están dentro de las columnas amarillo, naranjo, rojo, que los voy a retirar por un tiempo al 100%, pero está, por ejemplo, el azúcar, que no las recomiendo incluir nunca más, ¿sí? Salvo por ahí, bueno, si se desea seguir consumiendo azúcar, algo un poco más integral, como el azúcar mascabo, pero ojo que tiene un alto índice glucémico. Cuanto menos endulcen, mejor. Así que, en esto consiste el test de sensibilidad alimentaria. Es sumamente útil en la práctica clínica, así como cuento con muchos casos con patologías digestivas y en piel, que suelen atribuirse más a este tipo de trastornos, han mejorado con la dieta basada en las intolerancias. También pacientes con vértigo u otros síntomas que no se podían resolver con la mirada clásica, han encontrado solución o mejoría sumando este test a todas las herramientas terapéuticas y el plan nutricional. Así que, bueno, espero que haya servido. No sé si tienen alguna pregunta. Aprovecho para responder una que otra pregunta y empezamos a trabajar. Tengo unos minutitos nada más. Bueno, no hay preguntas. Hay muchas personas conocidas. Les mando saludos, que tengan un hermoso día, una hermosa semana. Besos.